En mi ceremonia de graduación, mi madre, Marta, se puso de pie y gritó. Ella hizo trampa durante toda la universidad. Todo el auditorio se quedó mirando. Yo, Ava, caminé hacia el podio. Acepté mi diploma y le susurré al decano, el Dr. Jenkins, quien sonrió y asintió. Estaba a 3 pasos de estrechar la mano del decano Jenkins, cuando mi perfecto día de graduación se hizo pedazos. Mi madre, Marta, se levantó entre el público y gritó las palabras que había temido toda mi vida. Hizo trampa durante toda la universidad. Todo el auditorio se volvió a mirar. Los aplausos murieron al instante. Los teléfonos con cámara giraron hacia su voz, como si fueran armas. La mano extendida del Dr. Henderson se congeló en el aire. Mi diploma atrapado entre sus dedos en mis sueños, 500 pares de ojos se movían entre mi madre y yo, observando este drama familiar que se desarrollaba en lo que debería haber sido mi momento de triunfo. «Es una fraude», continuó mi madre, Marta, con su voz resonando por el auditorio silencioso. «Lo sé porque yo la crié». Mis piernas amenazaron con flaquear. Los otros graduados detrás de mí se revolvieron nerviosamente. Los padres entre la multitud intercambiaron miradas incómodas. Un bebé comenzó a llorar en algún lugar de la parte de atrás, y los guardias de seguridad empezaron a moverse hacia la fila de mi madre. Pero yo no podía moverme. Me quedé allí, con mi toga y birrete, congelada entre la humillación y la rabia. Entonces vi el rostro horrorizado de mi compañera de cuarto, Chloe, en la tercera fila. Sus padres, a su lado, parecían mortificados. La profesora Davis, mi profesora de estadística, negó con la cabeza tristemente desde la sección de profesores. Todos los que me importaban estaban presenciando esta destrucción. Mi madre, Marta, no había terminado. Pregúntenle sobre la noche en que vino llorando a pedirme dinero. Pregúntenle cómo pagó sus libros de texto. Estaba de pie ahora, señalándome directamente, con el rostro retorcido por años de resentimiento. Nunca se ganó nada en su vida. Las mentiras se le escapaban tan fácilmente de la lengua. Siempre había sido una experta en reescribir la historia, en su versión. Yo era la hija ingrata que abandonó a su familia. Nunca mencionó que me cortó la ayuda cuando cumplí 18 años. Convenientemente, olvidó las palabras crueles que me escupió cuando elegí mi propia carrera. En lugar del título de contabilidad que ella quería, un profesor, a quien no reconocí. Se levantó e intentó calmar la situación. «Señora, este no es ni el momento, ni el lugar. No me hable de tiempo y lugar», replicó mi madre. «Marta, he estado en silencio durante 4 años, mientras ella pretendía ser algo que no es». El decano Jenkins se aclaró la garganta con su micrófono. La retroalimentación resonó en el auditorio, haciendo que todos hicieran una mueca. «Quizás deberíamos continuar con la ceremonia», sugirió diplomáticamente, pero sus ojos se encontraron con los míos, mostrando una preocupación genuina. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. La vergüenza que había cargado durante tanto tiempo comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Mi madre, Marta, había elegido este escenario público por una razón. Quería el máximo daño, la máxima humillación. Quería robarme este momento, así como me había robado tantos otros. Pero ya no tenía 18 años. No era la niña asustada que había empacado sus pertenencias en bolsas de basura y dormido en los sofás de sus amigos. Había sobrevivido 4 años sin su dinero, sin su aprobación, sin su presencia tóxica envenenando cada logro. Enderecé mis hombros y di esos 3 pasos restantes hacia el decano Jenkins. La multitud contuvo el aliento. La voz de mi madre se alzó de nuevo detrás de mí, pero bloqueé sus palabras. Había aprendido a hacerlo hace años. «¡Felicidades!» «Ava», susurró el decano Jenkins mientras me entregaba mi diploma. Sus ojos contenían una pregunta que aún no podía responder. Me acerqué a su oído, mi voz firme a pesar del caos detrás de mí. «Decano Jenkins, necesito hablar con usted en privado después de la ceremonia. Es sobre mi situación familiar, pero también sobre algo mucho más grande». Asintió lentamente, la comprensión brillando en su expresión. «Mi oficina, en 30 minutos». Mientras me giraba para caminar por el escenario, las acusaciones de mi madre continuaban, resonando a través del micrófono que alguien aparentemente le había dado. La seguridad definitivamente se estaba moviendo ahora. Pero ella había encontrado a su audiencia y estaba actuando para ella. Se cree muy inteligente, pero yo sé la verdad sobre sus calificaciones. Sé sobre el favor que pidió. Los otros graduados se abrieron paso mientras caminaba hacia las escaleras de salida. Algunos parecían comprensivos, otros curiosos, y unos pocos,
críticos. Mi rostro ardía de vergüenza, pero seguí caminando. Cada paso se sentía deliberado, ahora con un propósito. Al llegar al final de las escaleras, escuché a los guardias de seguridad finalmente alcanzar a mi madre. Su voz se volvió más estridente, mientras la escoltaban, pero no me di la vuelta. No podía darle esa satisfacción. En el pasillo, fuera del auditorio, las familias se reunían para las fotos. Los niños corrían entre los graduados con sus togas y birretes. Familias normales celebrando logros normales, de maneras normales, todo lo que había querido y nunca tendría. Mi teléfono zumbó con mensajes de texto. Chloe, ¿estás bien? Eso fue una locura. Mi grupo de estudio de química. Ignórala. Ava, sabemos quién eres en realidad, incluso la profesora Miller, quien rara vez hablaba con los estudiantes fuera de clase. No dejes que nadie apague tu luz hoy. Pero, debajo de su amabilidad, pude sentir las preguntas formándose. La duda que mi madre, Marta, había sembrado. Echaría raíces. La gente se preguntaría si había algo de verdad en sus acusaciones. Mi reputación, construida cuidadosamente durante 4 años de genuino trabajo duro, ahora estaba manchada. Encontré un aula vacía y me senté, todavía aferrada a mi diploma. La cubierta de plástico estaba caliente por mis palmas sudorosas, a través de la ventana. Podía ver a las familias tomando fotos en el patio, a los graduados lanzando sus birretes al aire. La celebración continuaba sin mí. Las palabras de mi madre se repetían en mi mente, pero ahora las escuchaba de manera diferente. Cada mentira revelaba su desesperación. Cada falsa acusación mostraba su debilidad. Ella había perdido el control sobre mí hace años, y este era su último intento de destruir lo que yo había construido. Pero había cometido un error crucial. Había elegido destruirme públicamente, frente a testigos, frente a personas que importaban. El decano Jenkins había visto su verdadera naturaleza. Los profesores habían presenciado su crueldad. Esto ya no se trataba solo de mí. Me levanté, alisé mi toga y caminé hacia la oficina del decano. Mi día de graduación estaba arruinado, pero algo más estaba comenzando. Algo para lo que mi madre, Marta, no estaba preparada. La oficina del decano Jenkins se sintió como un santuario. Después del caos de afuera, cerró la puerta detrás de nosotros y me indicó que me sentara en la silla de cuero. Frente a su escritorio de caoba, las paredes estaban forradas con diplomas y premios, una vida de logros académicos exhibidos con un orgullo silencioso. Ava, lo que pasó allá afuera fue completamente inapropiado. Comenzó, su voz suave, pero firme. El comportamiento de su madre fue inaceptable, y quiero que sepa que esta institución la apoya. Asentí, todavía aferrada a mi diploma. Decano Jenkins, hay algo que necesita saber. Esto no sucedió al azar. Mi madre, Marta, ha estado planeando destruirme durante meses, quizás años. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Qué quiere decir? Respiré hondo, sabiendo que esta conversación lo cambiaría todo. Comenzó en febrero. Cuando mi cheque de beca fue rebotado, la oficina de ayuda financiera dijo que había un problema con mi cuenta, pero no pudieron explicar qué había pasado. El recuerdo de ese día inundó mi mente. Estaba haciendo fila en la oficina de tesorería, esperando con confianza para recoger mi reembolso del semestre de primavera. La empleada se había quedado confundida cuando revisó mi cuenta. Lo siento, señorita Anderson, pero parece que su fondo educativo ha sido completamente agotado. De hecho, hay un saldo negativo. La había mirado la pantalla de su computadora con incredulidad. El fondo que mi abuelo, Arthur, había establecido para mi educación contenía más de $60,000 cuando comencé la universidad. Había sido cuidadosa, presupuestando cada semestre, sin tomar nunca más de lo necesario. Eso no puede ser correcto, le había dicho. ¿Puede mostrarme el historial de transacciones? Lo que vi me revolvió el estómago. Retiro tras retiro, desde mi segundo año, grandes cantidades transferidas a cuentas que no reconocía. Mi fondo educativo, cuidadosamente administrado, había sido drenado sistemáticamente mientras yo trabajaba 2 trabajos a tiempo parcial para cubrir mis gastos de vida. Sabía que algo andaba muy mal. Continué hablándole al decano Jenkins. Entonces, usé mis ahorros del trabajo en la librería del campus para contratar a un investigador privado. Su expresión se volvió más seria. Eso es un gran paso. Para una estudiante universitaria, Frank Morrison se especializaba en casos de fraude financiero. Era caro, pero minucioso. Recordé nuestra primera reunión en su pequeña oficina, encima de la farmacia del centro. Frank era un detective de policía jubilado.
con ojos amables y manos callosas, que trató mi caso con la misma seriedad que había dado a los crímenes importantes. En 2 semanas, Frank había descubierto un rastro documental que me hizo hervir la sangre. Mi madre, Marta, no solo había retirado dinero al azar, había orquestado un robo sistemático, falsificando documentos y suplantándome en llamadas telefónicas a instituciones financieras. Había estado interceptando mis extractos bancarios durante más de 1 año. Le expliqué al decano Jenkins. El banco se los enviaba a su dirección porque ella les dijo que yo todavía vivía en casa. Ella firmaba mi nombre en autorizaciones de retiro, afirmando que necesitaba el dinero para gastos educativos. El descubrimiento más perjudicial se produjo cuando Frank rastreó el dinero a una cuenta en el extranjero, en las Islas Caimán. Mi madre, Marta, había estado canalizando mi fondo de educación hacia su cartera de inversiones personales, utilizando mis gastos universitarios como tapadera para sus propios esquemas financieros. Pero lo peor fueron las firmas falsificadas. Continué. Frank contrató a un experto en caligrafía que confirmó que mi madre, Marta, había estado practicando mi firma. Encontramos cuadernos con su letra, donde había escrito mi nombre cientos de veces, perfeccionando la falsificación. El decano Jenkins se recostó en su silla, claramente procesando la magnitud de lo que le estaba contando. Ava, esto es un comportamiento criminal. ¿Ha contactado a las autoridades? Todavía no. Quería documentar todo primero. Saqué mi teléfono y revisé la evidencia que había estado recopilando. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas, donde se burlaba de mí por mis dificultades financieras. Me llamaba vaga e irresponsable, mientras literalmente me robaba mi dinero. Una conversación en particular me atormentaba. Mi madre, Marta, me había llamado en marzo, justo después de que yo había tomado turnos extras en la biblioteca del campus para pagar los libros de texto. «Sigues matándote trabajando». «Veo», había dicho, su voz goteando falsa simpatía. Quizás, si hubieras elegido una carrera práctica, en lugar de ese inútil título de psicología, no estarías tan arruinada. Me había mordido la lengua, sin saber que ella estaba gastando mi dinero de educación en bolsos de lujo y tratamientos de spa. Frank me había mostrado los extractos de tarjeta de crédito, demostrando que ella había cargado más de $3,000 a minoristas de lujo en el mismo mes en que me dijo que era financieramente irresponsable. Empecé a grabar cada conversación después de eso. Le dije al decano Jenkins, ella no podía evitarlo. Seguía llamando para recordarme cuánto la necesitaba. Cómo nunca tendría éxito sin su apoyo. La ironía era insoportable. La peor llamada había ocurrido solo 2 semanas antes de la graduación. Mi madre, Marta, había sonado particularmente complacida consigo misma. «Sabes, Ava, he estado pensando en tu futuro. Sin el apoyo familiar, vas a tener dificultades en el mundo real. Quizás es hora de que admitas que necesitas la guía de tu madre». Me había quedado en silencio, dejándola hablar, mientras mi teléfono grababa cada palabra. Siempre supe que eventualmente volverías arrastrándote. No eres tan independiente como pretendes ser. En el fondo, sigues siendo esa niña asustada que necesita que mami arregle todo. Su risa había resonado a través del teléfono, fría y calculadora. Ella no tenía idea de que Frank estaba sentado frente a mí, documentando su manipulación psicológica como evidencia de abuso financiero. Pasé semanas preparándome para hoy. Le admití al decano Jenkins. Sabía que intentaría algo dramático. Siempre ha sido teatral cuando quiere lastimarme, pero nunca esperé que destruyera mi ceremonia de graduación. El decano Jenkins guardó silencio por un largo momento, claramente abrumado por el alcance del engaño de mi madre. Ava, lo que estás describiendo no es solo robo, es un patrón de abuso financiero y emocional que abarca años. Asentí, sintiendo el peso de finalmente compartir esta carga con alguien que entendía. El investigador privado tiene todo documentado. Registros bancarios, firmas falsificadas, conversaciones grabadas, incluso recibos que muestran cómo gastó mi dinero de educación en lujos personales. ¿Qué planea hacer con esta información? Lo miré directamente, mi voz firme y decidida. Voy a asegurarme de que ella enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. No solo conmigo, sino con cualquier otra persona a la que pueda lastimar en el futuro. El sol de la tarde entraba por la ventana de su oficina, proyectando largas sombras sobre su escritorio. Afuera, podía escuchar a las familias todavía celebrando, a los graduados riendo con sus seres queridos, gente normal viviendo vidas normales, inconscientes de la batalla que había estado librándose silenciosamente en la mía. Decano Jenkins, necesito su ayuda con algo importante. Necesito que sea testigo, le dije.
observando cuidadosamente la expresión del decano Jenkins, cuando presente la demanda contra mi madre. Martha, voy a necesitar personas que hayan presenciado su comportamiento hoy, personas con credibilidad. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Ava, ¿estás segura de que este es el camino que quiere tomar? Las acciones legales contra la familia nunca son simples. Ella lo hizo público primero, respondí. Ella eligió humillarme frente a 500 personas. Ahora también tendrá que enfrentar las consecuencias públicamente. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de la abogada, Olivia Chen, en el centro, observándola revisar el informe de investigación de Frank Morrison. Olivia fue muy recomendada por la oficina de asistencia legal de la universidad. Una mujer de unos 50 años, con cabello plateado y ojos agudos, que se especializaba en delitos financieros. Este es uno de los casos de fraude más completos que he visto de un investigador privado, dijo Olivia. Hojeando los documentos, su madre, Martha, no solo robó dinero. Ava cometió robo de identidad, fraude electrónico y falsificación. Estos son delitos federales. Mis manos temblaron ligeramente mientras firmaba los documentos para iniciar la demanda civil. Olivia me había explicado que los cargos penales vendrían después, pero el caso civil obligaría a mi madre, Martha, a devolver los fondos robados de inmediato. El agente de procesos entregará los documentos esta tarde, explicó Olivia. ¿Está preparada para su reacción? Asentí, aunque mi estómago se revolvía de ansiedad. Me he estado preparando para este momento durante meses. Exactamente a las 3:47 p.m. sonó mi teléfono. El número de mi madre apareció en la pantalla, y contesté al segundo timbrazo, poniéndolo en altavoz para que Olivia pudiera escuchar. ¿Qué has hecho? La voz de mi madre era estridente, el pánico apenas contenido bajo su furia. Un extraño acaba de entregarme documentos legales en la puerta de mi casa. Presenté una demanda por robo y fraude, dije con calma. Todo está documentado. Mamá, las firmas falsificadas, las cuentas en el extranjero, cada centavo que robaste. Robar. Nunca robé nada. Ese dinero era para tu educación, y lo desperdiciaste en tu estúpida carrera. Olivia levantó las cejas, indicándome que la mantuviera hablando. Las admisiones de mi madre estaban construyendo nuestro caso. Con cada palabra. Moviste $63,000 a una cuenta en las Islas Caimán a tu nombre. Continué. Mientras yo trabajaba en 2 empleos y sobrevivía con fideos ramen. Tú comprabas bolsos de diseñador y te ibas de vacaciones a spas. No puedes probar nada de eso, y después de todo lo que sacrifiqué por ti, así me lo pagas. De hecho, puedo probarlo. Tengo registros bancarios, documentos falsificados y llamadas telefónicas grabadas. Todo lo que has hecho está documentado. La línea quedó en silencio durante varios segundos, cuando mi madre, Martha, habló de nuevo. Su voz había cambiado, volviéndose artificialmente dulce y manipuladora. Cariño, estás siendo ridícula. Somos familia. Podemos arreglar esto sin abogados ni tribunales. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche y hablamos de esto como adultos? Olivia negó con la cabeza firmemente, articulando. ¡Absolutamente no! El tiempo para hablar terminó cuando destruiste mi ceremonia de graduación, respondí. Sabrás de mi abogada. Colgué y apagué inmediatamente mi teléfono. Olivia parecía impresionada. Eso salió mejor de lo esperado. Ella esencialmente admitió haber movido el dinero e intentó manipularte para que retiraras el caso. Comportamiento típico de abuso financiero. En cuestión de horas, la noticia de la demanda comenzó a extenderse por nuestro pequeño pueblo. Millbrook solo tenía 12,000 residentes, y los dramas legales que involucraban a familias prominentes viajaban rápido. Mi madre, Martha, era miembro de la junta del hospital y se ofrecía como voluntaria en varias organizaciones benéficas. Su imagen pública había sido cuidadosamente cultivada durante décadas. Por la noche, mi teléfono zumbaba con mensajes de personas con las que no había hablado en años. Algunos ofrecían apoyo, otros exigían explicaciones. La señora Evans, de enfrente, me envió un mensaje de texto. Cariño, siempre supe que algo no estaba bien con las finanzas de tu madre. Presumía de vacaciones caras mientras afirmaba que no podía permitirse ayudar con tu universidad. El mensaje más sorprendente provino de Brooke Walsh, una ex amiga de mi madre del club de campo. Ava. Necesito contarte algo sobre el problema de juego de tu madre. ¿Podemos vernos para tomar un café? A la mañana siguiente, Brooke y yo nos sentamos en una cabina de la esquina en Millbrook Diner.
Lejos de oídos curiosos, Brooke parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor, como si mi madre, Marta, pudiera aparecer. Ella ha estado mintiendo a todo el mundo durante años, comenzó Brooke. Hace unos 5 años, empezó a organizar viajes en autobús al casino. Al principio, parecía inofensivo, solo damas divirtiéndose. Pero luego, empezó a pedir dinero prestado. ¿Pedir dinero prestado a quién? A todo el mundo. Me pidió $3,000, alegando que era para una emergencia médica. También les pidió prestado a otras mujeres de nuestro club de bridge. Ninguna de nosotras recibió el dinero de vuelta. Se me revolvió el estómago mientras Brooke continuaba, revelando el alcance del engaño financiero de mi madre. Había estado dirigiendo lo que equivalía a un esquema piramidal entre su círculo social, pidiendo dinero prestado a un amigo para pagar a otro, mientras alimentaba su adicción al juego. El mes pasado, se presentó en mi casa, desesperada por dinero en efectivo. Susurró Brooke. Afirmó que estabas en algún tipo de problema y que necesitabas dinero de emergencia para gastos legales. Quería que le hiciera un cheque por $5,000. ¿Qué le dijiste? Le dije, no, pero Ava, ella parecía diferente, desesperada, casi maníaca. Fue entonces cuando empecé a preguntarme de dónde venía realmente todo su dinero. Esa tarde, Olivia llamó con una actualización. El tribunal ha programado una audiencia preliminar para la próxima semana. Su madre, Marta, contrató a un abogado, el señor Thompson, de la ciudad. Es caro, lo cual es interesante. Considerando que ella alega dificultades financieras, probablemente esté usando mi dinero robado para pagar a su abogado defensor, dije amargamente. De hecho, eso es bueno para nuestro caso. También podemos rastrear esos pagos. La mañana de la audiencia, llegué al juzgado vestida con mi mejor traje. El edificio era más pequeño de lo que esperaba, con suelos de mármol que hacían eco de nuestros pasos. Olivia llevaba un maletín lleno de pruebas, mientras yo sostenía una carpeta con copias de todo. Mi madre, Marta, estaba sentada al otro lado del pasillo con su abogado, vestida con un vestido azul marino y perlas, luciendo la imagen perfecta de respetabilidad. No me miraba a los ojos, sino que susurraba urgentemente al señor Thompson. La jueza Eleanor Hayes entró en la sala del tribunal y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido severamente y ojos inteligentes que parecían verlo todo. Esta es una audiencia preliminar para el caso de Anderson contra Anderson, anunció. Señorita Chen, por favor, presente las reclamaciones de su cliente. Olivia se puso de pie con confianza, su voz clara y profesional. Su señoría. Estamos buscando daños por fraude financiero sistemático, cometido por la demandada, contra su propia hija, durante un período de 3 años. La demandada falsificó firmas, interceptó correspondencia y transfirió aproximadamente $63,000 del Fondo de Educación de la demandante a cuentas personales. El abogado de mi madre se puso de pie para responder. Su señoría, esto es simplemente una disputa financiera familiar que ha sido exagerada por una hija vengativa. La señora Anderson actuó como una madre preocupada, administrando las finanzas de su hija. La jueza Hayes miró directamente a mi madre. Señora Anderson, ¿tenía usted autoridad legal para acceder al fondo de educación de su hija, después de que ella cumpliera 18 años? La voz de mi madre se quebró mientras respondía. Estaba protegiendo sus intereses. Su señoría. Ella era irresponsable con el dinero. Eso no fue lo que pregunté. ¿Tenía autoridad legal para transferir fondos de una cuenta a su nombre a cuentas a su nombre? El silencio se prolongó incómodamente. El rostro de mi madre se puso rojo al darse cuenta de su error. Señora Anderson, ordeno una auditoría forense completa de todas las transacciones financieras involucradas en este caso. Nos volveremos a reunir en 30 días, con una contabilidad completa. Al salir del juzgado, noté que mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de familiares. La noticia de la auditoría forense, aparentemente, había viajado rápido por nuestra red familiar extendida. El primer mensaje de voz fue de mi tía Carol, la hermana menor de mi madre. Ava, cariño, necesitamos hablar. Hay cosas sobre tu madre que no sabes, cosas que sucedieron hace años. Por favor, devuélveme la llamada. Marqué su número desde la oficina de Olivia, mientras esperábamos las copias de los documentos judiciales. La tía Carol contestó al primer timbrazo, su voz tensa y urgente. Ava, he guardado este secreto durante 15 años, pero después de lo que pasó hoy en el tribunal, ya no puedo quedarme callada. ¿Qué secreto?
Tía Carol, tu madre, Martha, también me robó. Cuando tu abuela, Evelyn, murió, dejó dinero para tus fondos universitarios y los de Liam, 50.000 tobalales cada uno, en fideicomiso hasta que cumplieran 18 años. Tu madre se suponía que lo manejaría, pero ella movió el dinero a sus propias inversiones. Mis manos se entumecieron. ¿Robó mi herencia? Me convenció de que era una mejor estrategia de inversión. Dijo que estaba protegiendo el dinero de los impuestos. Confié en ella porque era mi hermana mayor y parecía saber mucho de finanzas. La traición me dolió más de lo que esperaba. Mi madre no solo había robado mi fondo de educación, sino que había estado robando a la familia durante décadas. Cada historia sobre ser una madre devota, cada intento de hacerme sentir culpable por sacrificarme por sus hijos, había sido construida sobre mentiras. Tía Carol, ¿por qué nunca me lo dijiste? Me amenazó con apartarme de la familia si decía algo, y, sinceramente, Ava, me avergonzaba. Debería haber protegido ese dinero para ti y para Liam, pero la dejé manipularme. Esa noche, conduje hasta el apartamento de Liam, al otro lado de la ciudad. Mi hermano de 22 años trabajaba en un taller mecánico y vivía en un pequeño lugar, encima del garaje. Siempre había sido el favorito de mi madre, el que no podía hacer nada mal a sus ojos. Liam abrió la puerta, con un mono grasiento, sus manos aún manchadas de trabajar en un motor. Ava, ¿qué haces aquí? Mamá dijo que estabas tratando de destruir a la familia. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Su apartamento era austero, pero limpio, con una mesa plegable que servía tanto de escritorio como de comedor. Extendí las copias de los documentos financieros que Olivia me había dado, observando cómo la expresión de Liam cambiaba. Mientras procesaba lo que estaba viendo, «Esto no puede ser cierto», dijo, estudiando un extracto bancario que mostraba transferencias de nuestros fondos de educación. «Mamá me dijo que tu dinero para la universidad se acabó porque lo gastabas en fiestas y ropa». Liam, mira las fechas. Ella estaba moviendo este dinero mientras yo trabajaba en 2 empleos y vivía de macarrones con queso. Su rostro se descompuso. A medida que la realidad se asentaba, ella solía llamarme quejándose de lo irresponsable que eras con el dinero. Decía que le pedías ayuda constantemente y que tenía que seguir sacándote de apuros. Nunca le pedí ni un centavo. Después de que me dejara, en cada conversación que tuvimos, ella me estaba robando mientras me sermoneaba sobre la responsabilidad. Liam se sentó pesadamente, pasándose las manos por el cabello. ¿Y mi fondo universitario? También me robó a mí. Saqué otro juego de documentos. Ella movió tu dinero a la misma cuenta en el extranjero. Pero Liam, tu fondo era más pequeño, para empezar, porque ella lo había estado usando para cubrir gastos desde que tenías 16 años. No, su voz era apenas un susurro. Ella siempre dijo que estaba ahorrando cada centavo para mi educación. Por eso no pude ir a la universidad que quería. Dijo que no podíamos permitírnoslo. Los días siguientes trajeron una avalancha de revelaciones, a medida que los miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias experiencias con la manipulación financiera de mi madre. Mi prima Emily llamó para contarme sobre un préstamo que nunca se reembolsó. Mi tío Robert mencionó extrañas solicitudes de dinero de emergencia a lo largo de los años, pero la llamada más impactante provino de la antigua vecina de mi abuela, la señora Evelyn Morris, quien de alguna manera había conseguido mi número. «Querida, espero que no te importe que te llame, pero vi la noticia sobre tu demanda en el periódico. Conocí bien a tu abuela, Evelyn, y hay algo que necesito contarte sobre la semana en que falleció». La señora Morris tenía 86 años y hablaba lentamente, pero su memoria era aguda. Tu madre, Martha, vino a la casa de tu abuela el día después del funeral. Tenía cajas y estaba sacando documentos del escritorio de tu abuela. Cuando le pregunté al respecto, dijo que estaba manejando el papeleo de la herencia. ¿Qué tipo de documentos? Extractos bancarios, papeles de seguros, registros de inversión. Pero Ava, tu abuela me había mostrado su testamento solo unos meses antes de morir. Fue muy específica al dejar dinero para tu educación. Estaba muy orgullosa de que quisieras ir a la universidad. Mi garganta se apretó con una emoción que no esperaba. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 15 años, y mi madre me había dicho que había dejado todo a la caridad, excepto algunos artículos personales. Señora Morris, ¿recuerda algo específico sobre el testamento? Dejó $50.000 para la educación de usted y su hermano, y otros $20.000 para su futura boda.
Quería asegurarse de que tuviera opciones en la vida. Querida, estaba muy preocupada por el comportamiento controlador de su madre. Esa revelación me envió directamente de vuelta a la oficina de Olivia. Si mi madre había ocultado dinero adicional de la herencia, significaba que el robo era aún más extenso de lo que habíamos documentado. Olivia solicitó inmediatamente una ampliación del descubrimiento, exigiendo acceso a todos los registros financieros de mi madre de los últimos 20 años. Ava, si ha estado robando sistemáticamente dinero de herencia. Estamos ante un caso mucho mayor. La presión legal empezó a afectar la posición social de mi madre de maneras que no había anticipado. Sus reuniones del club de bridge cesaron. La junta del hospital le pidió discretamente que renunciara a su puesto de voluntaria. Incluso las empleadas de la tienda de comestibles la trataban de manera diferente. Sus sonrisas amables, reemplazadas por una fría profesionalidad. Liam empezó a evitar sus llamadas y, finalmente, se mudó con su novia, Sofía, para escapar de la presión constante de tener que elegir un bando. Ella sigue pidiéndome que te convenza de retirar la demanda. Me dijo una tarde. Dice, estás destruyendo a la familia por dinero que ni siquiera necesitas. ¿Qué le dices? La verdad, que ella destruyó a la familia cuando decidió robar a sus propios hijos. El punto de quiebre llegó 3 semanas después de la audiencia preliminar. Estaba en mi apartamento corrigiendo trabajos, para el puesto de maestra sustituta que había tomado, cuando escuché gritos afuera, a través de mi ventana. Vi a mi madre, Marta, parada en la acera, con el cabello desordenado y su voz resonando por el tranquilo vecindario. Ava, sé que estás ahí. Tienes que detener esta tontería ahora mismo. No me moví de mi posición junto a la ventana, observándola mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Los vecinos empezaban a salir, atraídos por la conmoción. Estás destruyendo todo por lo que he trabajado, todo lo que he construido. ¿Y para qué? Dinero que ni siquiera necesitas. Subió los escalones de mi puerta principal, golpeando con ambos puños. Abre esta puerta. Somos familia. No puedes hacerle esto a tu propia madre. La desesperación en su voz era algo que nunca antes había escuchado. Esta no era la mujer controlada y manipuladora que había aterrorizado mi infancia. Esta era alguien que finalmente había perdido el control de su imagen cuidadosamente construida. Lo sacrifiqué todo por ti y tu hermano. Todo. Y así me pagas. La señora Lewis de al lado apareció en su porche, con su teléfono en la mano. Ava, cariño, ¿debería llamar a la policía? Mi madre, Marta, la oyó y se dio la vuelta. Ocúpese de sus asuntos. Esto es entre mi hija y yo. Pero entonces, algo cambió. Su voz se quebró y se desplomó en los escalones de mi porche, sollozando con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre tal como era realmente, no la matriarca poderosa, sino una mujer desesperada, cuyas mentiras finalmente la habían alcanzado. Me quedé junto a la ventana hasta que, finalmente, se levantó y regresó a su coche, dejando solo el eco de su colapso y la certeza de que nuestra relación, fuera la que fuese, había terminado de verdad. La audiencia final estaba programada para una fresca mañana de octubre, 6 meses después del colapso de mi madre en mi porche. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos con hojas caídas, y podía ver mi aliento en el aire frío. Mientras Olivia y yo subíamos hacia la entrada. Recuerda, Ava, dijo Olivia mientras pasábamos por los detectores de metales. Hoy se trata de justicia, no de venganza. Deja que la evidencia hable. La sala del tribunal estaba llena. Liam estaba sentado en la primera fila detrás de mí. Su novia, Sofía, le tomaba la mano con fuerza. La tía Carol había conducido desde Chicago, su rostro demacrado por el agotamiento de años de guardar secretos. Incluso la señora Morris, la anciana vecina, había insistido en asistir a pesar de su edad. Mi madre, Marta, estaba sentada al otro lado del pasillo con el señor Thompson, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un simple vestido negro, y su cabello, generalmente perfecto, caía lacio sobre sus hombros. Los meses de presión legal la habían envejecido visiblemente. La jueza Hayes entró exactamente a las 9:00, con sus togas negras ondeando detrás de ella. Mientras tomaba asiento, estamos aquí hoy para el fallo final en Anderson contra Anderson. Ambas partes han presentado sus pruebas, y el tribunal ha revisado todos los informes forenses. Hizo un gesto hacia el estrado de los testigos.
donde la doctora Victoria Bennett, la experta en caligrafía, estaba sentada con una carpeta llena de documentos. La doctora Bennett era una mujer de unos 50 años, con gafas de montura de alambre y la tranquila confianza de alguien que había testificado en cientos de casos. Doctora Bennett, por favor, presente sus hallazgos al tribunal. La doctora Bennett abrió su carpeta y sacó una serie de comparaciones de firmas ampliadas. Su señoría. Analicé más de 40 documentos que abarcaban 3 años. La evidencia muestra claramente una falsificación sistemática de firmas. Sostuvo uno de los documentos, señalando mi supuesta firma en un formulario de retiro bancario. Esta firma fue creada por alguien que intentaba imitar la escritura de la demandante. Se pueden ver las marcas de vacilación aquí, donde el falsificador hizo una pausa para asegurar la precisión. Una firma genuina fluye naturalmente sin estas interrupciones. Mi madre, Marta, se movió incómodamente en su asiento. El señor Thompson le susurró algo, pero ella no respondió. Además, continuó la doctora Bennett, encontré hojas de práctica con la letra de la demandada, donde había escrito el nombre de la demandante repetidamente, perfeccionando la falsificación. Esto demuestra premeditación e intención de engañar. La jueza Hayes estudió la evidencia cuidadosamente. Doctora Bennett, en su opinión profesional, ¿existe alguna posibilidad de que estas firmas fueran legítimas? Ninguna en absoluto. Su señoría, la demandada falsificó sistemáticamente la firma de su hija para obtener acceso no autorizado a cuentas financieras. Este no fue un caso de escritura similar o parecido familiar. Esto fue un fraude deliberado. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared detrás del estrado del juez. La respiración de mi madre se había vuelto superficial y rápida. La jueza Hayes se dirigió directamente a la sala. La evidencia en este caso es abrumadora. La señora Anderson robó sistemáticamente el fondo de educación de su hija mediante falsificación, robo de identidad y fraude electrónico. Violó no solo la ley, sino la confianza fundamental entre padres e hijos. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron entre mi madre y yo. Este tribunal determina que la demandada transfirió ilegalmente $63.400 del fondo de educación de la demandante. Además, la evidencia muestra que ocultó fondos de herencia, por un total de $70.000, que estaban específicamente designados para la educación y el futuro de la demandante. Mi madre, Marta, emitió un sonido entre un jadeo y un sollozo. Liam me alcanzó la mano y me apretó el hombro. Señora Anderson, continuó la jueza Hayes, con voz severa, sus acciones representan una traición a las responsabilidades parentales más básicas. Usted robó a su propia hija. Mientras ella trabajaba en múltiples empleos para pagar las necesidades básicas, levantó su mazo. Por lo tanto, este tribunal le ordena que reembolse la cantidad total de $133.400, más daños punitivos, por una cantidad igual, más intereses y honorarios legales. La sentencia total es de $300.000. El mazo cayó con un golpe seco que resonó en la silenciosa sala del tribunal. La compostura de mi madre finalmente se rompió por completo. Se encorvó en su silla, sollozando incontrolablemente. Mientras el señor Thompson intentaba sin éxito calmarla, el sonido de su llanto llenó la sala. Crudo y desesperado, sentí la mano de Liam apretarse en mi hombro, pero no pude apartar la vista de mi madre. Había imaginado este momento durante meses, pero no sentí satisfacción, ni sensación de victoria. En cambio, me sentí vacía, como si algo dentro de mí finalmente hubiera encontrado la paz. La jueza Hayes no había terminado. Señora Anderson, también estoy remitiendo este caso a la oficina del fiscal de distrito para su enjuiciamiento penal. La naturaleza sistemática de su fraude justifica cargos penales. Mientras los oficiales de la corte comenzaban el proceso de entregar los documentos de la sentencia, los reporteros que de alguna manera se habían enterado del caso se agolpaban cerca de las puertas. Olivia rápidamente me guió hacia una salida lateral, pero pude escuchar sus voces haciendo preguntas. Ava, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Perseguirá cargos penales? ¿Cuál es su relación con su madre ahora? Seguí caminando, sin decir nada. Esto no se trataba de publicidad, ni de venganza. Se trataba de justicia para la chica asustada de 18 años, que había sido echada de su casa y a la que le habían dicho que no valía nada. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento con un cheque certificado, por el primer pago de los bienes de mi madre. El señor Thompson me había explicado que ella tendría que liquidar su casa, su coche y sus cuentas de inversión para cumplir con la sentencia. Se quedaría casi sin nada. El cheque se sentía surrealista en mis manos, más dinero del que jamás había imaginado.
obtenido a través de la destrucción de la mujer que me había dado a luz. Liam estaba sentado frente a mí, igualmente aturdido por los eventos del día. Va a tener que vender la casa, dijo en voz baja. La casa donde crecimos. Lo sé. Liam, ¿crees que hicimos lo correcto? Lo miré. A este hermano menor que me había apoyado incluso cuando significaba perder al único padre que le quedaba. Liam. Ella nos robó nuestros futuros. Nos robó el amor de nuestra abuela por nosotros. Habría seguido robando hasta que no quedara nada. Él asintió, pero pude ver el dolor en sus ojos. Ganar en la corte no borró el hecho de que ahora éramos huérfanos por elección, separados de la única familia que habíamos conocido. Olivia llamó más tarde esa noche para discutir la remisión penal. Ava, el fiscal de distrito está muy interesado en este caso. El patrón de abuso financiero de tu madre podría resultar en una pena de prisión significativa. ¿Cuánto tiempo? Con los cargos de falsificación, fraude electrónico y la naturaleza sistemática del robo. Podría enfrentar de 5 a 10 años. Cerré los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi madre, Marta, que una vez había parecido tan poderosa y controladora, estaba a punto de perderlo todo. Su dinero, su casa, su libertad, su reputación, todo destruido por su propia codicia y crueldad. Olivia, ¿qué sucede ahora? Ahora esperamos que comiencen los procedimientos penales. Y Ava, deberías estar orgullosa de ti misma. Te enfrentaste a alguien que tuvo poder sobre ti toda tu vida. Y ganaste. Pero, al colgar el teléfono y mirar alrededor de mi pequeño apartamento, me di cuenta de que la idea me vino a la mente 3 semanas después del veredicto, mientras ordenaba la joya de mi abuela Evelyn, que la tía Carol finalmente me había dado, escondido debajo del forro de terciopelo. Encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito con la caligrafía cuidadosa de mi abuela. Dentro había una carta fechada solo unos meses antes de su muerte. Mi queridísima Ava, si estás leyendo esto, significa que tu madre, Marta, nunca te dio la herencia que te dejé para tu educación. Rezo para que algún día encuentres una manera de usar tus dones para ayudar a otras mujeres jóvenes que necesitan una oportunidad. Tienes más fuerza de la que sabes. Todo mi amor. Abuela Evelyn. Mis manos temblaron mientras doblaba la carta, incluso desde la tumba. Mi abuela me estaba guiando hacia algo más grande que mi propio dolor, esa misma tarde. Llamé a Olivia para hablar sobre la creación de una fundación. Quiero crear un fondo de becas para mujeres que han sido separadas del apoyo familiar. Le dije, mujeres jóvenes que están tratando de construir futuros sin que nadie crea en ellas. Olivia sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses de batallas legales. Ava, eso es hermoso. ¿Cómo quieres llamarlo? La beca conmemorativa, Evelyn Anderson, en honor a mi abuela. En 6 meses, la fundación fue oficial. Había invertido la mayor parte del dinero de la liquidación en una dotación que proporcionaría becas de forma indefinida. La primera beneficiaria recibiría $15,000 para su educación, y cantidades menores se destinarían a 4 estudiantes adicionales cada año. Los intentos de mi madre por contactarme se intensificaron. A medida que la noticia de la beca se extendía por los periódicos locales, dejó mensajes de voz que progresaron de demandas furiosas a súplicas llorosas, pero nunca los escuché por completo. Liam me actualizaba ocasionalmente. Se había mudado a un pequeño apartamento, al otro lado de la ciudad. Trabajaba en unos grandes almacenes, y parecía realmente sorprendida de que sus acciones tuvieran consecuencias. Ella sigue pidiéndome que te entregue sus cartas, me dijo Liam durante una de nuestras cenas semanales. Dice que ha cambiado, que entiende lo que hizo mal. ¿Qué le dices? La verdad, que algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. Había quemado las primeras cartas sin abrirlas, pero, finalmente, la curiosidad me venció, y leí una. Estaba llena de la misma manipulación que recordaba. Asumía una responsabilidad parcial, mientras culpaba a las circunstancias, prometiendo cambios y poniendo excusas. La tiré y nunca abrí otra. Mi nueva vida tomó forma lentamente. Compré una pequeña casa en Elm Street, con un porche delantero y un patio trasero perfecto para un jardín. La dueña anterior había dejado rosales que me recordaban el jardín de mi abuela, y pasé los fines de semana aprendiendo a cuidarlos. El cambio más grande llegó cuando visité el refugio de animales, un sábado por la mañana lluvioso. No planeaba adoptar nada, solo ser voluntaria para pasear perros, pero un mestizo de Golden Retriever de 3 años, llamado Honey, me eligió, siguiéndome por el patio y sentándose pacientemente a mis pies.
durante toda la orientación de voluntarios. Lleva aquí 4 meses, explicó la coordinadora del refugio. Fue entregada cuando su dueña, una anciana, se mudó a un centro de asistencia. Es amable y está bien entrenada, pero la gente quiere cachorros. Honey viajó a casa en el asiento del pasajero ese día, con la cabeza fuera de la ventana y la cola moviéndose. Por primera vez en años, mi casa se sentía realmente viva. También volví a pintar, algo que había abandonado en la universidad. Cuando mi madre se burlaba de ello por ser poco práctico, mi pequeña habitación de invitados se convirtió en un estudio, lleno de lienzos y del olor a pinturas al óleo. Pintaba paisajes, en su mayoría escenas pacíficas, que no tenían nada que ver con los tribunales, ni con dramas familiares. La primera ceremonia de becas se celebró en el colegio comunitario, donde había tomado clases nocturnas. Después de la escuela secundaria, 5 jóvenes se sentaron en la primera fila, cada una con su propia historia de rechazo familiar o abandono financiero. María, la principal beneficiaria, tenía 23 años y estudiaba enfermería, después de que sus padres la desheredaran por dejar un matrimonio abusivo, mientras estaba detrás del podio, mirando a estas valientes jóvenes que habían elegido la educación antes que la rendición. Sentí fuertemente la presencia de mi abuela. La educación no se trata solo de títulos o de oportunidades profesionales. Comencé, mi voz firme. A pesar de la emoción que sentía, se trata de demostrarte a ti misma que eres digna de inversión, que tus sueños importan, que puedes construir algo hermoso a partir de piezas rotas. María se secó las lágrimas de los ojos. 2 de las otras beneficiarias se tomaron de las manos, apoyándose mutuamente, como probablemente habían aprendido a hacer cuando el apoyo familiar no estaba disponible. Cada una de ustedes ya ha demostrado la cualidad más importante para el éxito, la resiliencia. Han elegido avanzar. Cuando otros intentaron detenerlas, han elegido la esperanza, cuando la desesperación habría sido más fácil. Hice una pausa, mirando sus rostros jóvenes, llenos de determinación y posibilidades. Esta beca viene con un requisito: cuando estén establecidas en sus carreras, cuando estén estables y exitosas, encuentren a otra joven que necesite una oportunidad y ayúdenla. Así es como construimos algo duradero a partir del dolor temporal. La ceremonia terminó con reuniones individuales, donde pude escuchar sus historias. Charlotte estudiaba programación informática. Después de ser expulsada por negarse a un matrimonio arreglado, Isabella estaba persiguiendo su título de maestra. A pesar de la insistencia de su familia de que la universidad era un desperdicio para las mujeres, Lily quería ser trabajadora social para ayudar a otras sobrevivientes de abuso. A medida que la noche terminaba y las beneficiarias se iban con sus cheques y felicitaciones, me quedé sola en la sala de conferencias vacía. El peso que había cargado durante tantos años, la ira, el resentimiento, la necesidad constante de demostrar mi valía a alguien que nunca la vería, finalmente se había levantado. Liam me encontró allí, arreglando sillas y recogiendo tazas de café vacías. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», dije, y lo sentí por completo. Por primera vez en mi vida. Me siento libre. Caminando hacia mi coche esa noche, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Yo no era Ava Anderson, la hija que había sido humillada públicamente y abusada financieramente. No era la víctima que había luchado en la corte y ganado. Simplemente era Ava, una mujer que había sobrevivido a su pasado y había elegido construir algo significativo a partir de los escombros. Honey me estaba esperando en el porche delantero cuando llegué a casa, su cola moviéndose bajo la luz del porche. Mis rosas estaban floreciendo a pesar de la estación tardía, llenando el aire con su dulce fragancia. Adentro, lienzos esperaban nuevas pinturas, nuevas visiones de belleza que no tenían nada que ver con el viejo dolor. Tenía todo lo que necesitaba. Había construido una vida que me pertenecía por completo, financiado un futuro para jóvenes que necesitaban oportunidades, y finalmente comprendí lo que mi abuela había visto en mí todos esos años: la fuerza para transformar el sufrimiento en algo hermoso, algo útil, algo que perduraría más que las personas que habían intentado disminuirme. Eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo. Si encontraste inspiradora la historia de resiliencia y justicia de Ava, pulsa el botón de «Me gusta» ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Ava transformó su dolor en algo hermoso, con el fondo de becas. ¿Qué parte de su historia te conmovió más? Déjanos saberlo en los comentarios de abajo. Para más historias empoderadoras como esta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.